A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que vivir una serie de enfermedades que han tenido un gran impacto en las vidas de las personas. La peste negra, la gripe española o la COVID-19 son ejemplos de estas enfermedades, llamadas pandemias, que más daño han hecho a la humanidad. La peste negra fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Se calcula que tuvo un total de muertos de 75 y 200 millones de personas, que equivale desde el 30 al 60% de la población de Europa. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, fue una pandemia causada por un brote del virus H1N1, afectando no solamente a jóvenes y adultos con buena salud, sino también animales como perros y gatos. Esta pandemia le quitó la vida a más de 40 millones de personas, haciendo que esta pandemia sea considerada como una de las más devastadoras en la historia. Ahora pasaremos a las preguntas generales. Primero, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los habitantes de una ciudad o región. Para entender mejor el concepto de pandemia, primero tenemos que conocer cuáles fueron las clasificaciones propuestas por la OMS para los tipos de enfermedades. Esta clasificación está basada en la cantidad de infectados que tiene esta enfermedad en la región. La primera fase sería una endemia. Es una enfermedad que afecta a individuos de una determinada población o zona geográfica. Usualmente tiene un periodo largo de tiempo. La segunda fase será una epidemia. Esta afecta a un número mayor de personas de una región determinada, pero en un breve lapso de tiempo. Y la tercera fase de la enfermedad será una pandemia. Es una epidemia que alcanza una distribución global. Usualmente tiene un corto periodo de tiempo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál será la próxima pandemia según las organizaciones de la salud a nivel mundial? Según las organizaciones de salud mundial, se trata de una enfermedad zoonosis. ¿Pero qué es una enfermedad zoonosis? Es una enfermedad infecciosa transmitible naturalmente desde animales vertebrados a el ser humano. Con las preguntas, ¿qué factores socioeconómicos pueden ocasionar o empeorar una pandemia? Dentro de los factores sociales, la mala higiene es un factor muy importante, porque las personas cuando no tienen el hábito de lavarse las manos o de bañarse regularmente, aumentan la posibilidad de que el virus se transmita mucho más rápido. Y dentro de los factores económicos, el factor principal es la escasez de dinero, ya que esta escasez de dinero evita la posibilidad de que se puedan comprar medicamentos para tratar la enfermedad. O igualmente, si el país no cuenta con los recursos necesarios, no podrá comprar una vacuna para inmunizar a la población, haciendo que el virus se siga propagando. Consecuencias sociales, psicológicas, tecnológicas y de otras índoles ocasionadas por la pandemia. Algunas consecuencias sociales de la peste negra. Los efectos de la peste negra afectaron mucho socialmente en esa época. Se vieron muchas peleas buscando culpables por el surgimiento de la enfermedad. Los primeros en ser culpados fueron los judíos y la rabia de Dios. Los judíos fueron acusados por los cristianos, ya que estos pensaron que los judíos habían envenenado el suministro público de agua para arruinar la civilización europea. Todo esto condujo a la destrucción total de los pueblos judíos en Europa. Otro grupo social que fue afectado muchísimo fue el de la exportación de alimentos, pues todos los movimientos de importación y exportación fueron totalmente prohibidos por la pandemia. El bloqueo de la exportación de alimentos afectó a Europa muchísimo, más a Inglaterra y a Francia, y a otras naciones que no lograban darse abasto. La falta de comercio y el hecho de que muchas naciones tuvieron que usar su tesorería dio una gran inflación. La peste negra resultó en una desigualdad increíble económica y alimenticia que llevó a Europa a una situación de consecuencias tecnológicas. Muchas innovaciones dentro de la sociedad de la época surgieron gracias a la despoblación causada por la peste negra. Entre estas innovaciones están los avances de mano de obra, cambios en los métodos de agricultura de granos para la cría de animales, lo cual llevó a una gran productividad.
En el área en el que la peste negra inspiró a avanzar más fue la arquitectura, la cual se dividía en dos: un renacimiento de los estilos grecorromanos y la elaboración del estilo gótico. Las estructuras grandes de la época, como las iglesias, ahora se concentraban en la verticalidad, eh, las cuales llevaban el ojo a la inmensidad de las estructuras. El estilo gótico se renovó con una decoración elaborada a finales del periodo. Algunas zonas de Italia repitieron el trabajo de sus antepasados romanos, mientras que los escultores de Europa daban a expresar sus emociones y sentimientos en el detallismo de sus esculturas. En esta época, las emociones de tristeza e imágenes de cadáveres eran muy populares por, pues, obvia razón, lo cual también brindó un gran cambio en la arquitectura. Por último, las consecuencias económicas. El impacto después de la plaga fue mejor de lo esperado, ya que el trabajo tenía una mayor demanda. Los campesinos ingleses que sobrevivieron se encontraron en una situación mucho mejor a la anterior. Para los campesinos ingleses, el siglo XV fue una época dorada de mucha prosperidad y de nuevas oportunidades. La tierra era abundante, los salarios estaban elevadísimos y la servidumbre casi había desaparecido. Un siglo más tarde, cuando se reanudó el crecimiento de la población, los campesinos volvieron a enfrentarse a la privación y al hambre. Mapas y estadísticas por Rafael Núñez. En la ciudad de Cafa, actualmente Feodosia, en Crimea, se da el primer caso de la peste negra, cuando el ejército de los mongoles lanza cadáveres infectados con catapultas a el pueblo costeño, con el objetivo de debilitarlos y poder asediarlos. Meses después, la enfermedad llega a Mesina, localizada en la actual Cilicia, en Italia, que con su apogeo comercial hizo que poco a poco la peste negra se esparciera por toda Europa. En 1347, durante la guerra entre el reino húngaro y el napolitano, esta se ve detenida por el estallido de la peste negra, lo que causó que los soldados volvieran a sus casas, llevando consigo la enfermedad y esparciéndola poco a poco por toda Europa. Y se estima que el 45% de la población de Europa murió durante todo el brote, y entre Asia y África murieron 50 millones de personas. Estadísticas y mapas. La gripe lleva tiempo incrementando su tasa de mortalidad. Para 1916 ya había 18.886 muertos por gripe. Estas cifras se obtienen de la población general, pero el 95% de las muertes eran de niños y personas mayores. En diciembre de 1917 ya eran 14 de los 16 campamentos militares existentes afectados por la gripe. En agosto de 1918 ya eran cerca de 1,5 millones de soldados estadounidenses desplazados a Europa, muchos enfermos de gripe. Tras registrarse los primeros casos de Europa, al parecer en Francia, la gripe pasó al Reino Unido, después a Italia, más adelante cruzó a Alemania y por último a España. Se le dio el nombre de gripe española porque España fue el único país que no censuró la información de la gripe, y por eso parecía que era el único país afectado por ella. En la oleada de mayo de 1918 se cree que más de la mitad de la población de Madrid había contraído la enfermedad. El 75% de las muertes se cree que acontecieron en la segunda oleada de 1918. En 1919 la enfermedad ya era mucho menos virulenta y por estar la mayoría de los organismos adaptados al virus. No fue tarea fácil sobrellevar la gripe española, ya que los investigadores médicos carecían de recursos para identificar el origen de la gripe, lo cual hacía imposible hallar una vacuna. Las primeras vacunas efectivas se empezaron a crear en 1931 y luego en los años 40 Estados Unidos aprobó y utilizó vacunas en la Segunda Guerra Mundial. Con toda la gran epidemia de la gripe desapareció de una forma muy parecida como había empezado, principalmente porque la mayoría de los supervivientes ya estaban inmunizados a la gripe. Algunas de las consecuencias que trajo la gripe española son la caída de la actividad económica, ya que la expansión de la gripe obligó a paralizar la actividad industrial. De la misma forma se cancelaron eventos públicos y se cerraron escuelas e iglesias. Hay estudios que registran una caída del Producto Interior Bruto, o el conjunto de bienes producidos en un país en un tiempo determinado, en un 6%. Las familias solo se pueden permitir aquello que satisface sus necesidades más básicas.
Los efectos sociales. Ya las diferencias sociales en 1918 eran muy pronunciadas. Entonces la expansión de la gripe española las intensificó aún más, ya que todo estaba paralizado. Gran parte de la población quedó expuesta a la pobreza y era muy difícil conseguir trabajo. La gripe era tan temida que muchos eligieron simplemente no ir a sus trabajos. También se impusieron cuarentenas y se prohibieron las reuniones. En España, por ejemplo, el aislamiento social llegó a ser tan extremo que les costó la vida a muchos niños, debido a las excesivas restricciones que les impidieron llevarles alimentos. ¿Cómo se sobrellevó? Sobrellevar la gripe española fue muy complicado. Los investigadores médicos carecían de recursos para identificar el origen de la gripe y se utilizaron todos los recursos a su alcance, como suministrar a los pacientes cantidades enormes de aspirinas. También, debido a que la penicilina no se descubrió hasta 1928, los pacientes que superaban la gripe perecían más tarde debido a infecciones secundarias con neumonía bacteriana. Solamente una medida terapéutica mostró algún tipo de éxito: la transfusión de sangre de pacientes recuperados a nuevas víctimas. Y así la gran epidemia de gripe desapareció de una forma muy parecida a cómo había empezado, entre muchas de las razones porque la mayoría de los supervivientes estaban ya inmunizados. Hemos podido observar que, a pesar de la destrucción que causaron las pandemias, el ser humano ha sabido adaptarse y superar aquellos oscuros momentos. Estas pandemias no solo trajeron efectos negativos. Las crisis que sufrieron estas sociedades que vivieron aquellas pandemias hicieron que las personas evolucionaran y crearan avances importantes para la humanidad.